Aleluya. Qué bonito es estar en la presencia del Señor. Dice la palabra que en Efesios 3:15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el ser interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que excede a todo conocimiento. Estábamos cantando antes que queríamos conocer el amor de Cristo. Pero es algo tan grande que dice la palabra que excede a todo conocimiento. Es como una paradoja, porque el amor de Dios es tan grande, no lo podemos imaginar, pero está en nosotros. Él ama a cada uno de nosotros, a pesar de la vida que hemos llevado. Él dio a su Hijo por nosotros. Amén, aleluya. Y por eso hoy estamos aquí. Yo hoy quería compartir una palabra. La verdad que de algo que me sucedió, algo que cambió, digamos, que fue un momento, un antes y un después en mi vida. Algo que me hizo dar pasos agigantados como cristiano. No digo que yo sea perfecto, ¿no? Yo tengo millones y millones y millones de problemas, pero sí que he podido ver un cambio en mí. Nunca podemos ver un cambio en nosotros mismos, ¿no? Siempre nos vemos igual que antes, siempre vemos en nosotros esos pesimistas. Los más críticos a veces somos nosotros conmigo mismos. Pero he podido ver un cambio en mi vida, un cambio alrededor de mí y un cambio en mi familia. Amén. Y es lo que quería hablaros. Muchos de vosotros ya conocen cuál es mi testimonio. Así a simple vista, yo era un muchacho que yo me infravaloraba mucho. Yo pensaba que no podía llegar a nada, que no podía ser capaz de conseguir nada en esta vida. No creía en mí. Entonces, era una persona que era muy inseguro y que tenía muchos miedos. Y con todo ese cóctel, con todo eso en la espalda, llegué a la iglesia. Y en la iglesia pues empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar de Dios. Y todas esas cosas de las que Dios quería decirme, digamos que no llegaban. ¿Por qué? Porque yo ya llegaba con algo en la espalda. Yo llegaba como con un filtro. Con ese filtro de que me infravaloraba, con ese filtro de que yo no podía hacer nada. Entonces yo venía aquí a la iglesia y a mí me decían, no, es que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Quién no ha escuchado eso? Pero yo decía, Señor, pero es que yo no puedo. ¿Por qué no puedo tener esa fortaleza? O también hemos escuchado mucho eso de que en Jesús ya nos dio la victoria. Pero yo peleaba y yo decía, Señor, pero si es que yo no tengo victoria en nada en mi vida. Yo no puedo tener la victoria porque esas cosas que me entran no las puedo creer. Y es que, claro, con todo eso que tengo con todo eso que tenía detrás, eso era un filtro que no me dejaba creer la verdad de Dios. No sé si me he explicado bien. Para haceros un ejemplo, daros cuenta que, imaginaros que habéis nacido con una especie de gafas, desde siempre, con unas gafas, con unos cristales que lo ven todo de color verde. Entonces para vosotros todo es verde, el sol es verde, las nubes son verdes, los coches son verdes, todo es verde. Y de repente llega alguien y os dice, no, si es que hay más colores. El sol es amarillo, las nubes son blancas, el cielo es azul, el mar es azul. Claro, entonces eso choca con lo que toda la vida hemos vivido. Eso choca porque tú toda la vida lo has visto todo verde. Y eso es lo que pasa cuando llegué yo aquí a la iglesia. Que todo lo que entraba, todo lo que yo escuchaba no entraba. ¿Por qué? Porque yo tenía algo en la espalda.
mis miedos, mis inseguridades, todo eso me superaban, entonces no me dejaban ver la verdad de Dios. Entonces yo todo lo veía con esas gafas, con esos cristales que me hacían ver todo negro. Era cuadriculado en mi forma de pensar. Y por tener esa forma de pensar, la verdad de Dios no entraba en mi vida. Y es que a veces no nos damos cuenta que todo lo que hemos vivido, todas nuestras experiencias, moldean nuestra forma de pensar. La sociedad, nuestra cultura, nuestros padres, incluso hasta el barrio en que has nacido, moldea tu forma de pensar. Por ahí leí que hasta el idioma que tú hablas hace que tú pienses de una cierta manera. Y es que razonamos de cierta manera, pensamos de cierta manera y pensamos de cierta manera, todo condicionado por nuestros entornos. Entonces, todo lo que tú has vivido, tú todo lo llevas en la espalda. Es quien eres. Esa es tu identidad. Porque nuestra identidad lo hacen todas esas cosas. Entonces, cuando venimos a Dios, todo eso choca con la verdad de Dios, con lo que venimos aquí a escuchar de la iglesia. Amén. Y es que esto no es nuevo. Jesús ya lo dijo hace mucho tiempo. Vamos a leer en Lucas 5:33 y dice: entonces ellos le dijeron, a Jesús le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y a ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Para explicar un poco el contexto, Jesús estaba caminando y de repente ve a Leví, que Leví era Mateo. Hace poco me enteré de que, claro, Leví era su nombre siendo publicano, pero él se lo cambió a Mateo cuando conoció a Cristo. De cierta manera, algo pasa en nosotros también. Somos de una manera, somos de una identidad, pero cuando conocemos a Cristo, nuestro nombre cambia, no en general, pero sí que nuestra identidad cambia, porque nuestro nombre pertenece a nuestra identidad. Amén. Es que, por ejemplo, cuando vosotros pensáis en el nombre Harold, ya os viene cómo soy yo, las características que tengo, qué es lo que hago, cómo pienso, cómo. ¿Por qué? Porque casi mi identidad está reflejada en mi nombre. Pero eso es otra cosa. Dice que vio a Leví por ahí y le dijo: Leví, vente conmigo. Entonces Leví se fue, Leví era publicano, tenía mucho dinero, entonces Leví hizo un banquete y invitó a todos. Habían discípulos, pero también dice que habían fariseos y escribas. Y estos son los que empiezan a preguntarle a Jesús, porque Jesús iba de casa en casa, iba comiendo y bebiendo, y a ellos no les entraba en la cabeza y le preguntan a Jesús: oye, ¿cómo es posible que hemos visto a los discípulos de Juan y hemos visto los discípulos de los fariseos, pero los tuyos no hacen lo mismo? Los tuyos beben y comen, mientras que los de los fariseos y otros ayunan, oran, son solemnes, no hacen esas cosas que haces tú. Eso no les entraba en la cabeza. No concebían que esos discípulos de Jesús hicieran eso, comer y beber. Y es que los fariseos eran un grupo religioso, era uno de los más importantes de aquella época.
Ellos se hablaba en la Biblia de que ellos eran los primeros en entrar en las sinagogas y les encantaba orar, les encantaba orar, perdón. También dice que les encantaba que se les viera que ayunaban. Ellos querían que a ellos los vieran muy solemnes, muy religiosos, muy con sus tradiciones. Y eso es lo que pasa, que los fariseos tenían muchas tradiciones desde mucho antes. Ya tenían un bagaje en la espalda en la forma de pensar, en los ritos, en las tradiciones, en su cultura. Entonces es allí cuando Jesús dice esta parábola. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Pero qué quiere decir esto? Yo es que no lo sabía y me puse a investigar y dice, los odres viejos eran recipientes de cuero y que se cosían. Esos recipientes que contenían líquido. ¿Qué pasa? Que el vino nuevo tiene que fermentar. Entonces, cuando se echa en algún recipiente, esa fermentación crea gases. Entonces, donde se contiene, la presión sube por esos gases. ¿Qué le pasa a los odres viejos? Los odres viejos ya están curtidos, ya están duros, ya se han ensanchado, ya no pueden expandirse más. Si se echa un vino nuevo en un odre viejo, por la fermentación, la presión que hay, explotan esos odres viejos. Entonces el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos, porque los odres nuevos no están curtidos, no están duros y no se han ensanchado. Por eso dice que el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. Y es que todas estas enseñanzas de Jesús eran el vino nuevo. Todo esto que hacía Jesús era el vino nuevo. Todas las señales, esos nuevos conceptos que traían, chocaban con lo antiguo de los fariseos y con lo antiguo de los judíos, con nuestra tradición, con nuestra cultura. Esas enseñanzas de Jesús era el vino nuevo. Él vino a traer ese evangelio, esa gracia, esa nueva noticia de que ya Él vino a pagar por nuestros pecados, que ya esa barrera ya estaba rota, que ya no hacían falta ni tradiciones, ni ritos, ni nada, que Él vino ¿a qué? A romper esa barrera y a crear una relación con Dios, amén. Él vino a sentarse, a comer y a beber con su creación, lo que hacía Jesús. Él vino a poner una mesa y a comer con nosotros, porque ya no había barreras, amén. Ese es el vino nuevo. Y eso es lo que choca. Y muchas veces nosotros somos esos fariseos, somos esos odres viejos. ¿Por qué? Porque llevamos muchas cosas en la espalda. Llevamos tradiciones, cultura. Llevamos una sociedad que nos imparte la forma de pensar. Nuestros padres, lo que hemos vivido, todo eso transforma nuestra manera de pensar. Entonces, cuando viene Jesús con su palabra, con lo nuevo, choca en nuestra mente y no entra la verdad. Son esos odres viejos lo que tenemos atrás. Los fariseos llevaban mucho tiempo siendo odres viejos, les importaban más las tradiciones. A lo mejor empezaron con algo bueno en su corazón, ¿quién dice que no? Pero empezaron con tradiciones, escrituras, con impedimentos y se olvidaron de Dios. Yo toda la vida siendo inseguro. A lo mejor eso hizo en mí que fuera negativo. Entonces, cuando venía aquí a recibir de Dios, mi negatividad impedía que de lo que Dios venía nuevo chocara. Y es que muchas veces todo tiene que ver con la fe. Si creemos o no lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces no creemos lo que Dios dice porque somos ¿qué? Somos esos odres viejos, incapaces de contener lo nuevo de Dios y desparramándose. Amén.
No creemos a veces que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hemos vivido tanto tiempo en derrota que cuando llega alguien y nos dice que yo te fortalezco, no le podemos creer. Y choca con ese odre viejo. No creemos que Él pueda ser nuestro gozo, nuestro escudo, nuestro castillo y nuestra fortaleza. Porque hemos tenido tanto miedo que ese miedo choca con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Él quiere ser tu castillo, tu escudo y tu fortaleza y tu gozo. Amén. Enfrascamos a Dios en 4 paredes y no pensamos que Él pueda hacer lo que le pedimos. Pero es que a veces le pedimos, no, Dios, yo quiero esto aquí, en el momento exacto, así como yo lo quiero, así es como yo lo quiero, pero no es así. Dios no funciona de esa manera. Y a lo mejor por eso que no te ha dado, tus perspectivas han caído, ya no es lo mismo con Dios. Pero ¿es por qué? Porque eres un odre viejo. Y es que muchas veces, muchas cosas de las que habla la Biblia van a chocar con nuestra manera de pensar, con la manera que tiene de pensar el mundo y la sociedad. Siempre nos dicen que tenemos que ser los mejores. ¿Cómo es esta sociedad? Tenemos que ser los mejores, tenemos que conseguir esto, tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar desde pequeños para conseguir una carrera, necesitamos un trabajo, el mejor trabajo posible, y siempre desde pequeño nos están machacando con eso. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, ¿quiénes son? Los que se ven débiles. En esta sociedad no cabe el que se ve débil, porque el que se ve débil lo apartan y dicen, este no vale. Tú tienes que ser fuerte, eso es lo que te imparten. Llevamos toda la vida preocupados por el que comeremos, toda la vida preocupados. Necesitamos dinero para esto, necesitamos dinero para esto, necesitamos conseguir un trabajo, necesitamos un mejor trabajo. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Baste cada día su preocupación. ¿Qué comeremos o qué beberemos? Dios se preocupa de las aves del cielo y del césped, iba a decir, de las hojas. A Él les da de comer cada día. ¿No valemos más nosotros que los pajarillos? Él sabe de lo que a ti te falta. Él que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nosotros ahí, que vamos a preocuparnos por esto y por lo otro. ¿Veis que vuelven a chocar la palabra de Dios con lo que siempre llevamos en la espalda? Toda la vida buscando riquezas. ¿Quién no ha soñado alguna vez? Si me ganara la lotería, si me tocara el gordo. Ninguno de aquí, Pero ¿qué es lo que dice Dios? Dice, ¡ay de los ricos! Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja de que un rico llegue al reino de los cielos. Llevamos toda la vida con las riendas de nuestra vida. Hacemos planes, decisiones, decimos, vamos a ir allí, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que estudiar lo otro, ahora me voy a comprar un coche. Pero es que cuando llegamos a Dios, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que Cristo es ahora nuestro Señor. Amén. Y cuando alguien es Señor nuestro, nosotros ¿qué somos? Servidores. Y es Él ahora el que lleva las riendas de nuestra vida. Es Él ahora el que lleva el timón de nuestro barco. Amén. Por ejemplo, Dios dice que el que te da en una mejilla, ponle la otra. ¿Tú le pones la otra? ¿Esta sociedad pone la otra mejilla? El que te da una mejilla, ¿qué haces? Pues le viene la otra, ¿no? Incluso a nuestros hijos le decimos, tú te tienes que defender en el colegio. Esto no va por nadie. Tú te tienes que defender porque es que si no te van a pegar. Pero eso yo no lo veo en la Biblia. Y muchas veces me encuentro que dice, no, es que los cristianos se tienen que defender. Oye, perdona, pero yo en la Biblia no leo eso.
Yo en la Biblia lo que leo es, si alguien te da una mejilla, tú tienes que poner la otra. Y no hay ni peros, ni ves, ni cuál, ni comillas, ni nada. Dice, si el que te pide ir con él una milla, que llévale 2. El que te pide la capa, pues dale la túnica aún más. Eso es lo que dice la palabra. Y eso choca con nuestra manera de pensar. Porque somos así, porque todo lo que nos ha condicionado condiciona nuestra manera de pensar. Dice, el que quiera ser el primero tendrá que ser el último y el servidor. Aquí el director de una empresa va poco, trabaja poco y no sirve a nadie. Y eso es lo que queremos ser nosotros, ¿no? Tener el rango más alto. En esta iglesia no pasa, en esta iglesia no pasa. En esta iglesia el que tiene el rango más alto es el que más sirve. Pero eso también choca con el mundo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En esta sociedad no cabe el que te humilles. ¿Quién de vosotros va a permitir que lo humillen? Y más aún que se humille. Nadie, ¿verdad? Pero dice la palabra que hay que humillarnos. No, yo soy un humillo ante Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra. Luego viene el ujier y dice, no, yo no me humillo ante el ujier, yo soy... El concepto de morir a nosotros mismos. Eso no me cabía a mí en la cabeza, y mucho menos pienso que no le cabe en la cabeza al mundo. Dice en Mateo 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Sigue. Bueno, no la ha puesto, ¿no? El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que debemos morir a nosotros mismos. ¿Morir a qué? A nuestros planes, a nuestros deseos. Ahora ya no somos el que tiene la rienda de nuestras vidas. Tenemos que morir a eso, a nuestros pensamientos, a nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, de percibir las cosas. O si no, no vamos a dar fruto. Aún más, si anhelamos tener esa vida que siempre hemos querido tener, dice Dios que la vamos a perder. Y ahí ya entra un concepto nuevo, el de la vida eterna. Para el ser humano es imposible percibir la vida eterna, porque ¿cómo es posible que algo haya existido para siempre y que se vaya a permanecer para siempre por los siglos de los siglos? No cabe. Ese concepto igual choca con nuestra manera de pensar. También dice el Señor, una vez le dijeron al Señor, a Jesús, Señor, quiero seguirte. Y Él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo de Dios no tiene dónde reposar la cabeza. Si has venido a la iglesia pensando de que te va a ir mejor, vas a conseguir una casa, vas a conseguir dinero, vas a conseguir... No es así. A Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. De nuevo, muchos conceptos que chocan con nuestra manera de pensar. Con nuestra manera de ver la familia. Una vez llegan y le dicen a Jesús, Jesús, quiero seguirte, pero deja que entierre a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No le dejó enterrar al padre. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Es el concepto de la vida eterna, es el concepto del reino de los cielos. Le dice, una vez Jesús estaba rodeado de gente y le viene, Jesús, que está ahí tu madre y está tus hermanos. Y él que dice, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? El concepto de familia le da un vuelco totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser, para seguir a Jesús, Jesús tiene que ser mucho más importante que nuestro padre, que nuestra madre. Hola mamá, te quiero.
Pero es así, es el concepto que choca con nosotros. Todos estos conceptos son el vino nuevo, lo que vino a traer Jesús, Dios, lo que nuevo que trae Dios a nuestras vidas. Y es que hace falta cambiar nuestra manera de pensar. Ya no podemos pensar de la misma manera, ya no podemos razonar de la misma manera. Todos esos odres viejos tienen que quedar desechados y nuestra mente tiene que convertirse en un odre viejo, en un odre nuevo. Amén, aleluya. Tenemos que quitarnos esas gafas que ven todo de color verde o de color azul y ponernos esas gafas que ven todos los colores que ha puesto Cristo. Amén. ¿Qué dice en Romanos 12:2? No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a nuestra cultura, no nos conformemos a la manera de pensar que tenemos por ser de cualquier parte. No nos conformemos a la manera de pensar de nuestra generación, de lo que nos dicen a nosotros, de cómo debemos vivir. No nos conformemos. ¿Y qué dice? Renovar nuestro entendimiento, renovar, hacerlo nuevo. Porque cuando renueves tu entendimiento, vas a ser transformado. Amén. Vas a ser transformado. Dile al que está a tu lado, si renuevas tus pensamientos, vas a ser transformado. ¿Cuántos quieren ser transformados en lo que Dios quiere hacer en vuestras vidas? Amén. Queremos una iglesia transformada, una iglesia avivada. Aleluya. Cuando decía que algo marcó mi vida, un antes y un después, fue eso. Llegué a un momento en mi vida en que no aguantaba más ser el mismo. Me sentía atrapado. Venía a la iglesia, servía, pero seguía siendo el mismo. Seguía siendo ese Harold que subía y bajaba, que por cualquier cosa ya estaba, ay, pobrecito de mí, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Quién conoce esa canción? Seguro que la habéis cantado alguna vez. No, me sentía feliz, me sentía atrapado, aunque estaba en Dios. Pero es que entendí que tenía que haber un cambio en mi vida. No un cambio exterior. Porque aunque tuviera lo que yo quería, aunque tuviera, yo qué sé, en esos momentos que quería. Bueno, yo sí me acuerdo que quería. Aunque tuviera eso, no iba a ser feliz. Porque el problema, ¿dónde estaba? El problema estaba en mi mente. Cuando hay una renovación de nuestro entendimiento, ya puede estar pasando cualquier cosa en el exterior que nosotros estamos gozosos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado, porque Dios nos ha transformado y ahora pertenecemos ¿a dónde? A los cielos. Amén. Amén, aleluya. Y aunque tuviera los planes que yo tuviera, nunca iba a ser feliz. ¿Por qué? Porque el que ama su vida la perderá. Dice la palabra, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Dónde nos tenemos que hacer tesoros? En los cielos. Yo descubrí que mis planes tenían que derribarse. Nunca iba a funcionar, aunque lo tuviera todo. Nunca me sentiría lleno. Entonces decidí rendirme. Decidí aceptar lo que Dios tenía para mí. Decidí aceptar sin rechistar, sin razonar cualquier cosa. Dije, esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que yo quiero, pase lo que pase. Sin intentar dar ninguna explicación, solo aceptar. Aceptar su gracia. Eso que te dice, no importa cómo hayas sido en el pasado, yo te amo a pesar de eso. Tú solo cree en mí. Yo me infravaloraba, me menospreciaba, porque pensaba que no daba la talla. Pero Dios me dijo, ¿qué me dijo? No importa. Aunque no des la talla, yo te sigo amando. Aunque no des la talla, tú sigues siendo mi hijo.
y pagué un precio por ti, un precio muy alto. Para Dios sí doy la talla. Ahora no pienso que no puedo lograr las cosas por mí mismo, porque sé que Dios está conmigo y me ayuda. Amén. Es que aceptar su gracia es entender que no se trata de mí. No se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros. Se trata de Cristo. Él es el que hace las cosas. Es el que me dijo, me levanta de la mano y dice, tira para adelante que yo te ayudo. Ahora, no me imagino mi vida caminando sin Él. Porque he hecho tantas cosas en mi vida que lo único que quiero es gritar a los cuatro vientos y decirle que le amo. Porque no se trata de mí. Nunca se ha tratado de mí. Porque Él dice en su palabra, estando persuadidos de esto, que Él perfeccionará la obra en cada uno de nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Él es el que lo va a hacer. Hay que aceptarlo, hay que rendirse a eso. Hay que rendirse a su gracia. Y ese es el vino nuevo. Tenemos que ser odres nuevos para aceptar su gracia, para aceptar eso nuevo. Amén. Ahora soy libre, ahora puedo descansar en Él. Porque me rendí, porque acepté lo que Dios tenía para mí. Tenemos que ser odres nuevos. Amén. No sé cuál es tu situación ahora. No sé si llevas tiempo sintiéndote vacío, aunque vengas cada domingo, aunque vengas cada miércoles. No sé si te menosprecias, si sientes que no vales nada, si cuestionas todo lo que hay en la palabra, si lo razonas, si estás decepcionado con Dios porque no ha cumplido tal cosa. Pero puede que todo eso sea porque aún somos odres viejos. Amén. Solo te digo que es tiempo de convertirnos en odres nuevos, de aceptar su gracia. A veces queremos entender todo lo de Dios. A veces queremos razonarlo, pero es que no nos damos cuenta que es como pedirle a un gusano, a una hormiga que entienda cómo va un ordenador. No podemos entender a Dios. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Es momento de rendirte, de aceptar lo nuevo de Dios. Amén. Algunos a veces no podemos aceptar la gracia porque estamos tan entronizados en nosotros mismos, en nuestro corazón, que no le damos lugar a Dios. Los fariseos no pudieron entender la gracia de Jesús. No pudieron entender que alguien, el Dios, el ser más poderoso del universo, lo único que quería era sentarse con nosotros a comer y a beber. Amén. Y esto es lo que quería traer para vosotros. Y quiero despedirme de las redes. Muchas gracias por seguirnos y recuerda, tú vales mucho para Dios.